Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Miércoles 13 de enero del 2021. Hoy estamos con un gran invitado que nos tenemos vía online, vía Zoom, por términos de pandemia. Está con nosotros el psicólogo Gino Escobar. Don Gino, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, gracias Carlos, gracias Adriana, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo está? Buenas tardes, habla Adriana. Bueno, vamos a hablar Un de un gusto. tema muy controversial y muy importante en esta época también de la pandemia, que es el caso, El abuso sexual, el el acoso abuso o sexual. acoso sexual a las mujeres. Sí, correcto, gracias por tratar un tema tan complejo que distrae a lo mejor de otras situaciones que no se ha trabajado mucho el tema del abuso sexual durante la pandemia, porque como que estábamos más ocupados de la muerte, inclusive el tema de la violencia en sí fue como invisibilizado los 3 primeros meses, ¿no? Marzo, abril y mayo, y ahora vemos los efectos que ha habido un incremento de violencia familiar y el tema del abuso sexual, porque muchas de las personas que cohabitaban con las personas abusadas eran sus propios abusadores. Entonces, el problema existe, está ahí y hay que trabajarlo. Correcto, así es, se nota. Lo que queremos, más o menos todas las preguntas que nos han hecho por interno es, ¿cómo se puede deducir o cómo se puede conocer que mi conviviente, mi pareja en este caso, es un acosador sexual? Porque dicen, cuando yo me casé o cuando empecé a convivir con esta persona, se portaba de una manera diferente y ahora en este transcurso del tiempo, él empezó a abusar, empezó a tramar. El abuso sexual empieza desde que uno empieza a tratar mal verbalmente a una mujer específicamente. Y empiezan a ver. Lo, lo que ocurre es que, a ver, una cosa es la violencia psicológica y otra es el abuso sexual. El abuso sexual tiene una característica muy interesante. El abusador, como tal, no es una persona agresiva, es una persona seductora, ¿no? El abuso sexual se da inclusive desde el espacio de inocencia del otro. El abusado muchas veces no percibe el abuso sino hasta cuando se ha perpetrado. No es lo mismo abuso sexual que violencia sexual o violación sexual. ¿Sí? El abuso es cuando una persona, desde el rol de poder, sea padre, hermano, hijo, jefe, ¿sí? Genera juegos sexuales sin consentimiento de la otra persona, inclusive sin conciencia de la otra persona. Cuando es menores de edad, los abusadores establecen tipos de juegos abusando de su poder en el que el niño o la niña juegan sexualmente, pero ellos en su imaginario no están conscientes de que es un juego erótico sexual con adultos. No, es un juego afectivo, pero el abusador tiene conciencia de que está haciendo algo erótico. El abusado no está consciente de eso. En el caso de lo que tú podrías citar, es que a veces el abuso sexual se da a nivel verbal cuando estamos en este tipo de bromas de doble sentido en los que utilizamos estos tipos de bromas sexuadas con personas adultas inclusive que no tienen esa característica y que no captan la idea porque no tienen por qué hacerlo. Y alrededor hay gente que sí lo percibe, entonces el abuso puede ser percibido por otros, pero de manera primaria no es percibido por la persona que está siendo abusada. Claro, por ejemplo, muchas personas que decían que los jóvenes sufren mucho, en el caso de las mujeres, sufrimos el abuso también psicológico. Ejemplo, tenemos cuando vamos a la calle, cuando pasamos en la calle, las mujeres somos muy, ¿cómo se podría decir? En ese sentido muy Acosadas o acosadas son en las piropeadas, calles. pero unos piropos que son soeces o vulgares que terminan agrediendo sexualmente a una mujer. Claro, hasta tal punto a veces de que alguien lo escucha suena como normal, normalizar ese tipo de cosas y vivir con eso. Claro, es que tú lo has dicho, nuestra cultura es una cultura que ha normalizado la violencia. El abuso es una forma de violencia, pero es una forma de violencia muy refinada, en que el abusador no se connota como agresivo. O sea, no es la característica del abusador sexual, no es una persona agresiva, es una persona muy caballerosa, muy comedida, muy galante. ¿Sí? Esa es una característica muy marcada de quienes ejercen abuso sexual.
Claro, ¿cómo se podría en estos momentos cambiar un poco la mentalidad de los jóvenes que han crecido con esto de que el acoso sexual en la calle, el piropear de una manera obscena a una mujer, lo han visto tan normal porque lo escuchan a los padres, a veces al vecino, a la otra persona? ¿Cómo hacer que estos jóvenes dejen creer que piropear de una manera obscena a una mujer es normal y a verlo como algo anormal, algo que no se debe hacer, algo que debemos mejorar y cambiar como sociedad? Para eso hay que resignificar la forma de buscar un encuentro sexual o de buscar una relación, y es todo un ejercicio de educación. Una educación sexual responsable basada en afecto, en responsabilidad, en conciencia, implica que tienes que reeducar a los padres, reeducar a los maestros para educar mejor a los chicos. Y reeducar a un adolescente que está convencido de que lanzar un piropo es como lanzar una caña de pescar con anzuelo a ver quién pica, es una característica, ¿no?, de nuestra estructura social. Es más o menos como si no te gusta, no lo escuchas, no reclames y sigue. A la que le guste, te da señales y bueno. En ese juego, un tanto cavernario, folclórico, existe, es un mensaje enmascarado y encubierto, porque no descifra necesariamente una relación, sino que es una agresión verbal disfrazada de galantería o de piropo. ¿Sí? Porque una cosa es un amor fino que antes se lanzaban, que era una copla, o cosas que eran muy estructuradas y que se usaban igual para que a la mujer que nos resultara atractiva, pero que nos diera alguna muestra de que también nosotros éramos atractivos, lanzábamos el piropo, pero no se lanza el piropo hacia cualquier persona. Entonces, un poco es resignificar la forma de para qué sirve el piropo, cuáles son las consecuencias posibles o probables que nosotros perseguimos con el piropo, que sería reciprocidad, y cuáles son las consecuencias no agradables del piropo, porque si hay una demanda, si hay eso, hay que asumirlo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que estar dispuesto a aguantar algo que usted no está dispuesto a aguantar. Entonces, educar a nuestros hijos en sentido de responsabilidad, más que prohibir. Yo creo que hay algo, un meme que publiqué ayer en mi estado, porque me pareció gracioso, y es una amiga de Colombia que lo había publicado. Con la pandemia, lo que entendimos las personas que amamos el amor propio y el amor compartido, es que toda forma de prohibición es una ventana abierta a la corrupción. Entonces, si tú quieres que algo se corrompa, prohíbelo. ¿Sí? Y para los que son cristianos, tanto de práctica y de prédica y de fe, en la Biblia, el libre albedrío está en el Génesis, no está en el Apocalipsis. Entonces, lo que hay que hacer es educar bien a la gente para que sepa tomar las decisiones adecuadas. Pero si tú vienes y le prohíbes a alguien, ya implica que tienes una sociedad mal educada, que no reconoces el nivel de desgaste en educación. Entonces, prohibirle a alguien, oye, no digas este piropo, sería decir, bueno, ¿y qué hemos hecho hasta ahora? No nos podemos quejar y entramos en una paradoja. La recomendación es estrategias de reeducación, resignificar el significado del piropo y el para qué sirve, y despertar sentido de responsabilidad, o sea, elevar niveles de conciencia, despertar conciencia, y de esa forma luego establecer sanciones para las personas que se acojan a ese modelo. En la otra parte, quien ponga los niveles de prohibiciones tiene que asumir también las consecuencias, porque si yo prohíbo porque es mal educado, no hay quien pague las consecuencias de esa mala educación, sino aquel que ejerce la mala educación, que sería el sujeto que lanza el piropo. Entonces, es una suerte de violación de derechos de todos, porque el sujeto troglodita que piropea en su cerebro cree que está haciendo algo correcto porque así vio en su barrio, así le enseñaron a su padre y al decir enseñaron a sus padres no quiere decir que ellos se lo dijeron que hicieran, sino que tampoco pusieron límites ni establecieron el para qué sirve el acercamiento a una persona, cómo se acerca a una persona, y que el respeto es de ida y vuelta, que tú das estrictamente lo que eres y no necesariamente lo que esperas recibir. Entonces es un tema de reeducar a toda una sociedad que espero que en algún rato podamos conscientemente hacer ese proceso. ¿Y qué, en este caso, qué deberíamos hacer si las mujeres somos víctimas de un acoso sexual? Ya, pero tendrías que diferenciar. Si un hombre te lanza un piropo y a ti te incomoda, tienes varias cosas. Hay una ley, lo denuncias, va preso, ¿sí? O es sancionado. Pero también revisarte qué hizo que yo reaccionara a esa forma agresiva de este sujeto, ¿sí?
y ir viendo si estoy siendo capaz de co-construir una nueva, mejor sociedad, porque no solamente se queda en la denuncia, sino que ese sujeto denunciado tiene que hacerse un proceso de reeducación, porque si yo lo sanciono por ser como es, voy a crear un victimario más grande. O sea, la idea es que tiene que haber una sanción, pero una sanción con reeducación, con resignificación, que produzca un cambio. Claro, porque aquí siempre van a ser siempre la incógnita y el que en este momento sería el acosador va a decir, pero ella me provocó porque la vi que estaba con un vestido muy pequeño, con una falda, con una blusa escotada. Bien. La sociedad siempre va a categorizar a la mujer que no debe vestirse de tal manera provocativa para que el hombre no lance esos piropos obscenos. De hecho, acabas tú de encontrar la solución mayor. Porque como se busca culpables, el culpable va a repartir culpa. Entonces dice, sí, ejemplo, tienes un Abdalá Bucarán Ortiz que dice que él es mujeriego porque las mujeres son su perdición. Y la culpa no es de la falta de administración emocional, sino que las mujeres son tan lindas que lo vuelven loco. Entonces, está justificado que él no tenga una relación estable de pareja, ni sea fiel, porque las mujeres son bellas. Basándonos en ese criterio social folclórico que maneja nuestra sociedad, a la pobre mujer se la violenta 2 veces. El que la agrede con el piropo, soez, vulgar o como se llama, y la sociedad que la critica porque dice, pero ¿para qué anda exhibiendo las piernas? ¿Por qué tiene un escote tan grande que se le ve los senos? Ella misma sale a buscar, entonces, y esa crítica no es solo por parte del acosador, la estructura social tiene esa categoría, porque ni siquiera ha entendido que la mujer no tiene que vestirse solo para atraer al macho, sino porque le gusta. Pero la mediación de quién establece cómo vestirse, en la mayoría de las sociedades, de sus criterios, entre comillas, morales, doble morales o de triple moral, y luego cuando el joven, el adulto, piropea, dice, tienes que sentirte agradecida porque yo te estoy prestando atención. O sea, la búsqueda de atención, ¿sí?, se traduce como que sales a buscar atención. Y esa connotación social hace que se mantenga un círculo vicioso, porque estamos, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Si es el piropeador vulgar, soez o acosador, o es la mujer histriónica que sale en busca de macho y sale toda sensual, ¿verdad? ¿A quién responsabilizas de qué? En este caso, ¿habrían leyes que puedan favorecer a la mujer en el caso de que ellos vayan, denuncien y el hombre diga lo que acabo de decir, que dicen que porque las mujeres son lindas o porque se visten así? ¿Habría una sanción, digamos, penal específica o solo quedaría en una sanción ahí, en una denuncia y no pasaría nada más? Bueno, yo soy psicólogo, no conozco al dedillo la ley, pero indistintamente de eso, sigue siendo un dilema social el criterio de que si la mujer sale en minifalda, ¿sí?, estaría intentando provocarle al sujeto que le lanzó el piropo. La realidad es que no tienes cómo probarlo. O sea, ella probablemente va a una cita con su novio o novia, con quien le dé la gana, o a una cita de trabajo, como sea, y va muy guapa, vestida, muy atractiva, muy sensual, muy tentadora. Pero la pregunta es, ¿en qué ley cabría que sea sancionada? Pues sí, el Islam te lo censura. O sea, si tú me preguntas a mí, existen culturas en el mundo que prohíben a la mujer exhibir cualquier parte de su cuerpo. Por eso, si tú ves, sí, hay sociedades en donde la mujer anda totalmente forrada con un vestido que le llega más abajo de los tobillos y no puede verse ninguna parte de su cuerpo, porque cualquier parte de expresión corporal puede considerarse una tentación para el hombre. Entonces, más o menos como que las mujeres son la tentación. De hecho, es un criterio que en sociedades como las nuestras también se maneja. Se cree que la mujer es la tentación del hombre. Entonces, por favor, sal tapada. Muchas madres agreden y violentan esa parte, pero no hay cómo sancionar, porque la hija no va a denunciar, oye mamá, tú estás siendo sexista en tu comentario y estás privando a mí del derecho de mostrar una parte de mi cuerpo que me parece agradable, mi pierna, mi seno, los brazos, inclusive la crítica a las camisas de mangas sueltas que deja ver los hombros. En sociedad en algún momento se censuraba eso, no se podía permitir ver los hombros, porque para algunos hombres es fetiche los hombros. Entonces sales con el fetiche al aire, entonces el otro tiene derecho y razón de insultarte o de acosarte. No, para nada. O sea, en la lógica, estamos hablando de la lógica humana,
Pero en la parte de derecho, el derecho siempre se va a quedar corto para la defensa de la persona agredida, de la víctima, porque hay un hilo muy delgado y más que todo en sexualidad. Así es, y esto sabemos que parte mucho también de esto de que permiten que un hombre piropee o falta de respeto a una mujer también viene de casa. Viene cuando la propia mamá empieza a decir, como usted acaba de decir, le dice a la hija, no te vistas de tal manera que vas a provocar a un hombre. Entonces desde ahí, desde la casa vienen como que las restricciones y vienen como que a decir que un hombre puede piropear solo porque la mujer se viste de tal manera mostrando el cuerpo, mostrando las piernas, mostrando las manos, cuando debemos cambiar, creo que como sociedad, empezar a cambiar también desde nosotros mismos. Pero mira, tú acabas de dar la clave de la solución. Esa mamá que delante del hijo censura a su hija por estar vestida de una manera que para su moral no corresponde, le está dando pie a que el hijo efectivamente interiorice el mensaje de que, si tú ves a una mujer como tu hermana que sale, inclusive le ponen apelativos epítetos, meretrices, mesalinas, prostitutas, o sea, etiquetan esa forma indumentaria como exhibicionista para mostrar y hacerse ver, sentir, percibir. La connotación de la solución que tú aportas es clara. Reeduquémonos, ¿sí? La mujer no tiene que ser la misma depredadora de la mujer, sino, no somos cómplices ni alcahuetes de nada. Pero si nosotros queremos sociedades más equilibradas, hay que reeducar al hombre y decir, mira, si alguna vez tú ves una mujer vestida como tu hermana, imagínate, es tu hermana, porque ella no está saliendo a que un fulano venga y la insulte o la acose. Y él le pregunta, ¿y para qué se les hace hija? Las hijas tiran porque está de moda, porque se ve bonito, porque me siento guapa, por lo que sea, que fortalezca su autoestima, está bien. El tema es que la sociedad, con exageración de criterios de mitos y vergüenza sobre sexualidad, va a castigar a la persona víctima y no va a cambiar, porque hasta el victimario también es víctima del sistema social que le permite esto. Sí, por ejemplo, tenemos también un caso de acoso, podría ser en el ámbito laboral, que muchas veces los jefes lo toman como un chantaje, diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto porque si no, no te aumento el sueldo, no te subo de puesto. También existe ese tipo de acoso en el trabajo, en este caso acoso laboral. Mira que una forma de acoso en el trabajo es interesante, las famosas faldas, las medias. Aunque no lo crean, esto que no es funcional laboralmente, es una forma de acoso muy difundida, ¿no? Inclusive le dice, usted tiene bonitas piernas, venga sin media. Entonces, el otro está pegándose un deleite sexual con las piernas de su secretaria. Nunca llega a un acto sexual, pero eso es acoso. Pero, ¿por qué no se lo maneja? Porque como depende, dice, mientras no toque y no... y hemos naturalizado una forma de este comercio sexual muy ligero, porque como ya digo, y en el momento dice, pero usted para qué ha venido con ese pantalón, tiene que venir con su falda. O sea, ahí tú ya evidencias que hay una situación incómoda de acoso sexual, pero de un nivel muy refinado, que existe en la sociedad muy difundido. Existe, o sea, una mujer que lleve una falda más abajo de la rodilla, ¿sí? Cuando a lo mejor el que se le ocurrió, porque el acoso sexual no es heterosexual, también es homosexual, o sea, el acoso sexual no tiene una distinción de macho o hembra, sino es indistinto. Entonces, el hecho es, ¿para qué tener una falda por encima de la rodilla? Es porque es la moda, perfecto, pero se ponen las medias para poder tener. Entonces, hay signos simples que te determinan en la parte laboral que hay acoso. El hecho de siempre estar connotando las partes, pero qué buen busto, le quedaría mejor un botoncito menos y estás en ese juego, ¿no? Entonces, el acoso sexual laboral es muy frecuente, pero muy refinado para ver si cae o si realmente le interesa, o el otro quiere aclararse si es que va así para tentarlo, por último, ¿no? Son supuestos que mucha gente maneja para justificar su falta de criterio en la estrategia de seducción directa como adultos y de aclararse y no andar por las ramas ni utilizar los ejercicios de poder para obtener prebendas o favores sexuales. Así es, eso como dicen, el acoso sexual en el trabajo, en el mundo laboral.
se lo ha visto, creo que en todas las partes, pero como lo acaban de decir, se lo toca muy poco se lo da a nombrar. Si no hay abuso, si no hay contacto físico, el abuso en el trabajo como que nadie le pone atención, como que dicen, bueno, es un juego entre el jefe y entre el empleado, o un juego entre compañeros mismos, y se queda ahí en un simple juego y nadie pone la seriedad del caso. Realmente el viejo verde, el morboso, le ponen nombres, ¿no? Él es así, mira, él solo mira pero jamás toca, entonces ya déjale, ya. Y hay un juego que muchas mujeres que son como más lanzadas dicen, pues que mire, ahora sí. Entonces alimentas, porque la idea es cómo atendemos esa situación para que no incomode a personas que a veces son frágiles emocionalmente, porque la idea es no permitir eso, reeducar a quien lo tiene, porque a ver, si hay un acosador que es eficiente laboralmente, hay mucha gente que le permite porque mientras no cruce la línea dice está bien, pero estás cultivando eso hasta que en algún momento puede detonar. La recomendación es, por favor, trabajen la parte de ese ser humano que tiene una distorsión para que sea mucho más funcional a nivel laboral. Nada más, o sea, por ahí va la onda. También existe, por ejemplo, leía que el acoso, se lo podría decir telefónico, que te mandan mensajitos o te llaman y a veces me dicen quién es, sino que porque te han visto, por ejemplo, en el trabajo o alguna persona que te conozca, te dice algo por teléfono, ¿no? También puede suceder eso, el típico acoso telefónico, por así decirlo. Justo hoy día hablábamos en un programa que estuve en televisión sobre la forma de seducir o conquistar, ¿no? Los selfies, cuando empezaron a salir los selfies, mucha gente ya hacía las elucubraciones de que una persona que ya hace selfies, o sea, es una persona que indica estoy solo y necesito compañía, cosas como así. Como se difunden este tipo de cosas, hay que ver cuando uno se toma una fotito y qué es lo que el mensaje quiere compartir. Y lo que tú decías es correcto, Adriana, porque mucha gente solo quiere compartir cómo está y para ver qué pasa, por decir. Pero en eso le sale algún acosador, o lo subes al Facebook, lo subes al Instagram o a alguna red social. Y subes tu foto porque te sientes a gusto tomándote un helado, chupando un helado, poniéndole en un helado, y viene alguien y va más allá de la expresión de lo que querías decir. Y ahí viene una línea delgada, porque la persona probablemente está disfrutando su helado y no tiene una característica sexuada en su expresión. Pero la mayoría de la gente que está observando va a darle esa connotación y va a generar una forma de acoso, no solo personal, sino colectivo, alrededor de ese escenario. Y puede escribirte por interno, puede empezar. Entonces esto pasa mucho a la gente que va a los gimnasios, que se pesa, las chicas que se exhiben con toda esa cuestión. No es que vamos a entrar en la misma cultura a prohibirle, no. Es un poco de entender para qué yo coloco una foto así. Y si no le pongo los filtros o restricciones pertinentes, o sea, mis amigos que solo puedan verlo, solo puedan comentar lo que yo quiero, y de esa forma tú restringes el área de acción de personas que puedan abordarte por lo que tú estás haciendo. La diferencia es que en las redes sociales puedes hacer eso, en la vida cotidiana no se puede hacer eso, y en la vida face to face, pero en la vida cibernética tú puedes poner filtros a quien pueda ver tu imagen, a quien pueda comentar tu imagen, ¿sí? Y luego puedes bloquear, denunciar. Entonces, como que es un poco más ventajosa la interacción para prevenir acoso en la parte cibernética, si realmente quieres hacerlo. Si no, es como la parte más asequible para el acoso, porque eres muy vulnerable, en las redes sociales eres muy vulnerable. Así es, a nuestros queridos seguidores que están viendo nuestro programa, están siguiendo la transmisión de DevOps. Estamos con el psicólogo Juno Escobar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escriban en los comentarios, que estaremos gustosos de hacer la pregunta y escuchar la respuesta de nuestro entrevistado el día de hoy, Juno Escobar. Y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, en el Facebook, Instagram, y YouTube. Seguirnos en nuestras redes sociales para que ahí se suscriban y puedan seguir, compartir. Y bueno, estaremos hablando de diferentes temas alrededor de toda esta semana. Así que no se olviden de compartir, de seguirnos y darle like a nuestra página. Claro, hoy estamos tocando el tema del acoso sexual en el mundo laboral, en el mundo de la pareja o cuando uno mismo sale a la calle, que es tanto para hombres como para mujeres el acoso sexual hoy en día. En tal punto de que llega nuestro psicólogo a intimidar
Así es, hay hombres que también se sienten intimidados porque también sufren de acoso sexual, hay que tocar la realidad. Hoy en día el acoso no es solo para la mujer, sino también para el hombre. Un saludo también, como decía, a todas las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando, las que están conectando. Bueno, estamos hablando sobre el acoso sexual a las mujeres. Así que un saludo para todos ustedes y sigan con nuestro programa. Así es, esa es la pregunta. Sí, por interno me acabó de llegar una pregunta diciéndome cómo se puede llevar el acoso sexual en un hombre. ¿Está bien que lo denuncie? ¿Está bien que lo denuncie o tiene que quedarse callado? Mira, el problema del acoso sexual masculino hay que ver si es heterosexual u homosexual. Acá es muy poco, o sea, acá no es que sea abundante el acoso sexual masculino, heterosexual. Existe, y existen los mismos canales de denuncia que el de las mujeres, se denuncia. El detalle un poco es para qué sirve, cómo lo haces, y la sociedad misma degrada esto porque dice, puchiga, si te acosa una mujer y tú no quieres nada con esa mujer, ¿qué eres? ¿No? Entonces cuestionan tu sexualidad. Más por el contrario, o sea, si un hombre no responde, ya es catalogado de no ser del equipo que tiene que jugar en la cancha, de la heterosexualidad. Entonces, es complejo porque si te sientes ofendido o afectado y existen los canales regulares, hazlo. Si puedes aclararte con esa persona, hazlo. A diferencia de que si es acoso sexual laboral, donde la jefa, no, tipo Demi Moore, te acosa, ¿no? Entonces, a Michael Douglas en acoso sexual se dio esta dinámica, pues, ¿no? Demi Moore era la acosadora, la jefa, y Michael Douglas. Pero eso pasa en un país anglosajón con esta característica. Acá no es que no sucede. Yo recuerdo en el año 98, cuando fui a Cuba a hacer mis prácticas de especialidad, allá en cambio se da ese fenómeno, pero no de todas las mujeres, sino en el área donde estaban las jineteras. Ellas acosaban a los clientes para poder tener actividad sexual, cosa que no había visto yo en otro país. Entonces se da eso en diferentes escenarios de cultura, dependiendo del contexto y las circunstancias, pero mayor es el acoso sexual hacia la mujer. No por esto quiere decir que no exista hacia el hombre y que se le preste la misma atención, porque es acoso al final y ofende y afecta la parte de desarrollo emocional de todo ser humano. Así es. Tenemos una pregunta de nuestros seguidores, por favor, Adriana. Sí, Cris Román nos pregunta ¿qué pasa cuando el acoso es dentro de casa, específicamente los padrastros? Mira, el fenómeno es muy frecuente. Se dice que más del 70% de las personas acosadas son acosadas por familiares, parientes cercanos. Esa es la estadística real. Entonces, el compartir esto con la persona que más confía, que puede ser papá, mamá, porque el que tengas padrastro no quiere decir que no tengas papá, implica que va a haber una crisis. Y mucha gente no denuncia el acoso por no vivir una crisis. Entonces tienes que estar dispuesto a valorar la crisis. Si una niña, una chica, una joven adolescente es acosada sexualmente por el padrastro, sí le toca a ella poner límites. Probablemente, dependiendo de la relación, muchas madres se niegan a aceptar eso. ¿No? Yo recuerdo cuando empecé en Fundación Cariño en el año 1994, una niña de 8 años había sido abusada, violada por el padrastro, violada por el hermano mayor. Y estaba en la fundación la niña. ¿Sí? Y cuando entrevisto a la mamá, ella me dice, pero es que ella misma busca. A ella le gusta eso. Porque ella es así. Cuando yo llegaba a la fundación, la niña corría y me abrazaba. Y dice así. Ella hace eso. Entonces, en el imaginario de la mamá, pensaba que esa era una forma de incitar a que la violaran, ¿no? O sea, la niñita tenía necesidad de afecto, tenía un retraso en su desarrollo porque era desnutrida. Entonces, en la necesidad de afecto, en los adultos sexuados que vivían a su alrededor, lo que hacía era que se generara el acto de abuso, de violar, porque ellos estaban queriendo gratificarse sexualmente y ella
quería gratificación afectiva, pero no tenía conciencia de eroticidad. Entonces era doblemente castigado, sancionado, porque estaban haciendo un abuso porque la niña buscaba afecto. Entonces es complejo ese tipo de casos que se da con mucha frecuencia en los entornos familiares, de los hermanos mayores o de los padrastros. Y ahí lo que tienes es que descubrir que ese no es un entorno familiar confiable. Y tienes que empezar a buscar un sitio confiable donde construir tu propio nido, que no es buscando marido ni saliendo de casa de esa forma, sino manejando estrategias que sepan poner límites a lo que está pasando. Porque estás hablando de acoso sexual. Otra cosa ya es el abuso sexual con violencia y con violación, que es más grave. Pero el acoso sexual a veces está en el piropeo, que la chica usa shorts chiquitos y él hace connotaciones sexuales sobre sus partes íntimas. Y a eso hay que ponerle atención. Y si mamá no le presta atención porque está distraída y porque es el hombre que provee la casa y no quiere pelearse, ahí te toca evaluar cómo una sociedad prefiere el privilegio de valorar la parte económica monetaria que la parte de la autoestima o de la estabilidad emocional de su familia. Y eso pasa mucho acá y hay que reeducarnos todo y resignificar la forma en que abordamos estos temas en casa con nuestros hijos y para que ellos sepan defender su identidad, su autoestima y su sexualidad. ¿El acoso sexual traería complicaciones psicológicas a futuro a las mujeres, a la persona que es, por ejemplo, acosada sexualmente? Diferentes. De hecho, sí. De hecho, en muchos de los casos se instala, pero no se es consciente. Y muchos años después, cuando hay unas relaciones medias conflictivas con la pareja, suele activarse la memoria de aquel evento y se genera un caos porque el cerebro tiene la habilidad de adormecer o de anestesiar un recuerdo incómodo. Esto quiere decir, en términos muy conocidos por ustedes, amnesia. Genera una amnesia frente a un evento traumático doloroso. Y tiene una utilidad, pero esto no quiere decir que no tengamos que desarrollar habilidades para afrontar ese evento del pasado. Tarde o temprano tenemos que afrontarlo, porque como está guardado en la memoria, en algún momento, bajo alguna circunstancia, una película, un evento, va a activar la memoria de ese evento y nos pasa factura 20, 30 años después. Adriana, ¿una otra pregunta, Adriana? Sí, también se habla sobre el acoso en una manifestación de relación de poder, que se refería a que las mujeres somos más vulnerables, frente a un acoso. También se puede dar ese tipo de acoso de poder, como nosotros somos más vulnerables y somos más acosadas, más propensas al acoso, claro. Correcto. Es por el mismo sistema patriarcal en donde estamos atrapados todos, porque en esto de la búsqueda de la igualdad, la sociedad ha hecho creer que se busca equidad porque dice la sociedad que así es, y no porque naturalmente nos los merecemos. O sea, esto no es de competir quién es mejor, hombre y mujeres. Somos hombres y mujeres, somos dos diferentes seres humanos que venimos a poblar el planeta. Listo. Entonces, la mujer, por todo lo que hemos citado acá, es víctima de la estructura social en cuanto al manejo de su propia sexualidad, y es más o menos como tú te lo buscaste. Tú te buscas esto por coqueta, tú te buscas esto por resbalosa. O sea, la estigmatizas, la disminuyes, y el otro, que está en un rol de poder, de jefe, intermedio, administrador, capataz, en el momento que tiene una mujer, no la ve desde el hecho, eres ser humano, igual que yo, diferente en muchas circunstancias, pero igual que yo como ser humano, sino como, esta fulana es resbalosa. O sea, la ves por la etiqueta, ya desde ahí ya va disminuida en su rol de poder, porque el otro cree que porque ella es una mujer sexuada que tiene múltiples maridos, ya le da acceso a eso. ¿Sí? Porque la gente se confunde, ¿verdad? Porque una persona trabaja sexualmente en la calle Salinas, ya me da mi valor para poder acosarla, abusar de ella, y eso no es posible. O sea, no porque una persona
sea trabajadora sexual, existe el derecho de nadie para abusar de ella. Si alguien es esposo o esposa de alguien, no tiene derecho a abusar de nadie, porque tiene que ser consentido y consensuado. Bueno, así es. Gracias. Vamos a agradecer aquí al ¿Listo? psicólogo John Escobar. Gracias por la entrevista que nos ha dado. Gracias por las dudas que nos ha ayudado a nosotros hoy en día, a nuestros seguidores que han tenido muchas preguntas, pero por cuestión de tiempo no podemos responderlas todas en una segunda entrevista. Esas preguntas quedan guardadas para resolverlas. De mi parte, doy muchas gracias, psicólogo Gino, por darnos esta entrevista, ese pequeño tiempo, este espacio para que nuestros seguidores puedan sacar y resolver un poco sus dudas que ellos también tienen. Sí, muchas gracias a nuestro psicólogo que le doy más, explicado a mi compañero, nos ha despejado muchas dudas, quedan más, pero por cuestiones de tiempo también, bueno, queremos agradecerle por esta entrevista, su tiempo, de ayudarnos en este tema, y muchas gracias, psicólogo. Gracias a ti, Adriana, gracias a ti, Carlos, y gracias a The Vox por la invitación. Fue un gustazo. 2 abrazos y buena vida. Igualmente. Muchas Igualmente, gracias. muchas Que tenga gracias. buena tarde.